Ok, Dios les bendiga, mis hermanas. Vamos a comenzar la clase de hoy. Antes de empezar, vamos a comenzar con una oración. Padre que estás en los cielos, vengo dándote gracias, Señor, por este día, dándote gloria, Señor, alabando y glorificando tu nombre. Tú mereces toda adoración y toda gloria, Señor. Gracias por los alimentos, todo lo que pudimos participar este día, por nuestro trabajo, por llegar a nuestros hogares, Señor. Pero ahora en este momento, Padre, yo te pido por este tiempo. Yo te pido, Señor, Espíritu Santo, que nuestros corazones estén sensibles a escuchar esta palabra, Señor, que ya tú tienes de la eternidad escrita para esta noche. Señor, habla nuestra vida. Yo necesito una palabra tuya, Señor. Y vamos aquí a hablar de tu palabra. Yo necesito, Señor, y yo sé que al igual que yo, mis hermanas aquí, que tú nos hables, que tú toques nuestros corazones. Si hay algo que corregir, que lo corrijamos, Señor. Si hay algo que sanar, que lo sane, Señor. Si hay algo que quiere ponernos la mano porque lo hicimos bien, también lo recibimos, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, y que este momento que hemos separado sea de bendición, Señor, y las que se unan luego a ver esta grabación también sean edificados con la palabra que se habla en esta noche. En el nombre de Jesús he orado. Amén y amén. La semana pasada estuvimos hablando, ¿verdad?, del capítulo 18. Como siempre les digo, vamos a dar la clase de hoy y si tienen comentarios a medida que la clase va, coméntenlo y al final de la clase vamos a discutir, ¿verdad? No pierda el momento. Si tiene un pensamiento de lo que se está hablando en el momento, escríbalo ahí y luego lo discutimos. Lo hacemos así para no interrumpir la clase y que quede pues grabada completa para ponerla en nuestra página de YouTube. Y si hay alguien que se está conectando y viendo esta grabación luego, pues le damos la bienvenida de igual manera y espero que las clases les sean de edificación. Amén. Dios bendiga a los que se siguen conectando. Pues les decía, la semana pasada estuvimos hablando sobre Éxodo 18. El tema de la serie es entrando al reposo de Dios, ¿verdad? Ya vamos por la clase número 5. Decidimos, ¿verdad? El Señor puso esto en mi corazón, estudiar al pueblo, a su pueblo, desde que Él los sacó de Egipto, este camino en el desierto y el ver el por qué no pudieron entrar a ese reposo. ¿Y por qué el reposo? Porque Hebreo nos dice que como no entraron al reposo, no pudieron entrar a la tierra prometida. O sea, hay algo en ese reposo y nosotras, yo quiero encontrar qué es ese reposo, cómo yo puedo entrar al reposo, cómo hago para entrar al reposo, porque yo quiero entrar a mi tierra prometida. Así que decidimos estudiar a este pueblo, ¿verdad? Y ver qué ellos hicieron y qué no hicieron para nosotros no hacer lo mismo, para nosotros no hacer los mismos errores, tomar las cosas buenas y dejar las malas. Tomar las buenas y dejar las malas, pero hacer un tipo de guía para nosotras, ¿verdad? Identificarnos si estamos haciendo algo de lo que ellos están haciendo, dejar de hacerlo, porque mientras, ¿verdad?, hay vida y esperanza, estamos aquí y el Señor es un Dios de misericordia. Y si es algo que no estamos haciendo, comenzar a hacerlo, porque también la Biblia dice, ¿verdad?, que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así que hemos estado hablando y hemos estado diciendo que el estudiar la palabra trae una responsabilidad con esto. Y es que antes no sabíamos, pero ahora al estudiarla sabemos, entonces se nos va a llamar a cuenta por lo que sabemos, ya no hay excusa. Así que, y como siempre digo, no es que le pongo miedo con esto, sino que entender la responsabilidad que viene al estudiar la palabra. Luego el Señor va a demandar porque sabíamos y no lo hicimos. Pero está bien, no le tenemos miedo a eso porque sabemos que el Señor sí lo ha establecido en su palabra y nos da la revelación y me cuido de esas palabras. Saben que no es revelación adicional porque ya la revelación es la palabra, pero nos da esa iluminación, ¿verdad?, de lo que estamos estudiando a nosotros en este momento. Si Él no nos da es porque sabe que ya estamos listos para entenderlo y para acatarlo. Yo siempre he entendido eso, ya que Deuteronomio dice, creo que es Deuteronomio 3:3, si no me equivoco, dice, ¿verdad?, que lo revelado es para nosotros y lo oculto es para el Señor. Así que el Señor va revelando lo que es para nosotros a su tiempo. Amén. Así que pues la semana pasada estuvimos en Éxodo 18. Ahí pues vimos que ese capítulo fue un poquito más hacia el líder ¿verdad?, hacia Moisés, que era el líder del pueblo, ya que hemos estado diciendo, ¿verdad?, que hemos visto que en este caminar nos vamos a ver de dos formas, como pueblo y como líderes. Y tenemos que examinarnos de tal manera. ¿Por qué? Porque somos pueblo y también somos líderes en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestros hogares. Somos líderes, también somos padres, eso es un liderato. Así que tenemos que examinarnos como pueblo y como líder, porque en este caso el pueblo no entró, pero el líder tampoco. Así que ahí hay algo.
Ahí hay algo. Eso es para que nosotros veamos también que el ser llamado y el ser escogido trae también sus responsabilidades y también depende de cómo lo hagamos, lo que vamos a recibir. Y sabemos que Moisés no entró. Así que vamos a seguir, continuar, ¿verdad? Pero este capítulo de la semana pasada, pues se habló de, así por encimita, de en un momento dado, ¿verdad? Donde el pueblo volvió a tener ser y volvió a tener estas cosas. Y luego después, no, este fue cuando el suegro, ¿verdad? La parte del suegro, cuando el suegro lo ve haciendo todas estas cosas y pudimos entender algo que a mí me gustó mucho de la clase pasada, era que el suegro era un sacerdote, pero de los madianitas. Y con todo y eso, él reconoció la grandeza del Señor. Eso me cautivó porque yo soy bien a favor y siempre estoy abogando por lo que es testificar las grandezas del Señor. Entonces, el testificar las grandezas que Dios hace hasta que los que no le sirven a él tengan que adorarle, y él lo adoró porque él hizo hasta un sacrificio por el Dios verdadero, el Dios de Moisés, siendo él un sacerdote de Madián, que eran un sacerdote que no eran de Dios, era un pueblo a los Baales. Cuando yo estudié, los madianitas pues adoraban otras cosas. Mas, sin embargo, en él había sabiduría y en él Dios lo usó a él para aconsejarlo. Y luego que reconoció que Dios era el Dios verdadero, luego que adoró y hizo un sacrificio, le da el consejo y le dice, mira, esto que tú estás haciendo te va a desgastar como líder, yo te aconsejo, ¿verdad? Y luego que le da el consejo, ¿verdad? Vimos que también le dijo, si Dios te da la autorización, o sea, yo te doy el consejo, pero como quiera tú lo pasas por el Señor, lo cual es una gran enseñanza, porque no importa quién nos venga a aconsejar o quién nos venga a decir todo, tenemos que nuestros pasos, dice la palabra, son dirigidos por el Señor y Él aprueba nuestro camino, no el pastor, no mi mamá, no mi esposo, mi camino lo aprueba el Señor. En decisiones grandes, en cosas grandes, en todo, uno tiene que orar y decirle, Señor, tú eres el que apruebas mi camino y el que guías mis pasos. Y sí, claro, escuchamos consejos sabios, pero siempre que nuestra dependencia sea siempre del Señor. A eso quiero llegar. Mucha gente depende de la palabra que me van a dar. Hay gente que anda buscando palabras para guiar sus pasos y para probar su camino. Y anda buscando palabra de hombre. Palabra que voy a la iglesia para que me den una palabra. Y voy, aquel hombre Dios lo usa, voy para allá para que me den una palabra. Cuando no es así, vamos a buscar la palabra de aquel. Claro, si Dios envía a alguien, como en este caso, mire la diferencia cuando este hombre le da el consejo, le dice y después le dice, y si tu Dios te deja, pues hazlo. Eso habla de alguien que está haciendo un consejo sabio, que está dando un consejo sabio. O sea, te lo voy a dar, pero si tu Dios te lo permite. Hay que aprender de todo, hay que desmenuzar esto y aprender y sacar de todo esto para que nos formemos cristianos fuertes, cristianos con identidad en el Señor y que no nos mueva nada ni nadie, porque estamos en tiempos finales donde estamos siendo probados, donde hay mucho, en inglés se dice counterfeit, eso es mucha copia, que parece de verdad, pero no es. Entonces, cuando Dios nos forma palabra, pues es bien difícil que nos engañen. Entonces es necesario, ¿verdad? Que desmenucemos la palabra y tomemos lo más que podamos de ello. Entonces, pues después que le dice todas estas cosas, él habla con el Señor, sí, él siguió la orden o el consejo, ¿verdad? De su suegro y dividió el pueblo, él buscó, le dieron unas características importantes que ahí nos hablaba un poquito como, nos quitó lo de líderes y ahora vamos a hablar como siervos, ¿verdad? Que me gustó que le dijo, busca gente que sea consagrada, esto, lo otro, pero algo que me llamó la atención fue que estén siempre dispuestos, que estén siempre dispuestos. Yo lo que pienso cuando pienso eso, que estén siempre dispuestos, es que vota tu agenda y que tu agenda es la del Señor. Yo tengo planes, pero si Dios a mí me dice hoy, suelta ese plan y haz esto, yo no puedo quejarme, yo no me voy a molestar, porque yo tengo que estar siempre dispuesta para el Señor. Y quizás tú me dices, pero entonces yo no voy a tener. No, no es eso. Es que cuando uno está siempre a la disposición del Señor, Dios nos usa y es lo mejor que tú puedes sentir. Ningún plan que tú puedas hacer te va a llenar tanto como ser usado por el Señor, como que el Señor te use en algo. Y a veces nosotros, ¿verdad? Somos tan, el ser humano, y yo me incluyo, ¿verdad? Somos tan, tenemos como sistema.
como que hoy me levanto, yo hago esto, voy al trabajo, vuelvo. Entonces, si alguien trata de sacarme, como que eso tiene un nombre, una palabra, estoy tratando de buscarla, y siempre estamos de esa manera habituales, somos habituales, de hábito. Entonces, cuando alguien trata de quitarnos o sacarnos, pues nos molestamos o no nos gusta. Y a veces el Señor pues nos hace eso para que entendamos, ¿verdad? Es que tus pasos los dirijo yo, tus pensamientos, ¿verdad? No son los míos y tus caminos no son los míos. Es algo que siempre tenemos que tener en nuestras mentes. Yo me río porque hay un himno, ¿verdad? Que dice, haz lo que quieras conmigo. Y yo digo, a veces en la iglesia la gente lo canta y se desviven y Dios le dice, haz esto y no lo queremos hacer. Y me incluyo yo mismo. Pero no le dijimos, haz lo que quieras conmigo. Verdaderamente yo quiero que él haga lo que él quiera conmigo. Pues tenemos que ser como estos que le dijo Jetro. Búscate gente que esté siempre dispuesta. Siempre dispuesta. Mira que era mucha gente. Pero entre ellos se sacaron gente que eran serios, gente ordenada y gente que sobre todo estuvieran dispuestos. Es lindo que Dios nos escoja y Dios está buscando gente dispuesta para trabajar en la obra, que la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Cristo viene ya y hay mucho por hacer. Amén. Así que ya dejamos el capítulo 18, sacamos todo eso y ahora vamos para el 19. Capítulo 19 dice así, lo voy a leer como siempre hago y luego los puntos importantes y así pues, como le digo, si tienen algo mientras voy leyendo, usted va escribiendo ahí su punto de vista. La palabra dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 19. Dios bendiga a las que siguen entrando. Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor les había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Luego el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Allí ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés, desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia. Tengan cuidado. No suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno de carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. Así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo, consagró a la gente para la adoración y ellos lavaron sus ropas. Les dijo, prepárense para el tercer día y hasta entonces absténganse de tener relaciones sexuales. En la mañana del tercer día, retumbaron truenos y destellaron relámpagos y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque del cuerno de carnero y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego.
Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima. Así que Moisés subió al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Incluso los sacerdotes que se acercan al Señor con regularidad deben purificarse para que el Señor no arremeta contra ellos y los destruya. Pero Señor, protestó Moisés, la gente no puede subir al monte Sinaí. Tú ya nos lo advertiste, me dijiste, marca un límite alrededor del monte para que quede apartado como santo. Pero el Señor le dijo: baja ahora y trae a Aarón cuando vuelvas. Mientras tanto, no permitas que los sacerdotes ni el pueblo traspasen el límite para acercarse al Señor. De lo contrario, Él arrematará contra ellos y los destruirá. Entonces Moisés descendió a donde estaba el pueblo y les dijo lo que el Señor había dicho. Poderoso, poderoso capítulo, ¿verdad? Donde vemos la primera vez que Dios habla al líder y le dice: voy a de alguna forma manifestarme al pueblo. De otra forma, porque ya él se había manifestado con el maná, ya ellos habían visto de lejos, habían visto la nube, todas estas cosas. Entonces aquí el fuego, era como un momento donde Dios se iba a manifestar poderosamente al pueblo. Y me gustó que en una parte dijo, ¿verdad? Así ellos siempre confiarán en ti. Me estoy adelantando un poquito a los puntos que tengo, pero es que el ser humano somos así. Si no vemos, no creemos. Y Dios nos conoce, ¿verdad? Qué lindo que Dios conoce que somos polvo. Que somos polvo, no puedo decir de otra manera, que somos humanos, que somos carne, que aunque sabemos que no necesitamos, no debemos pensar de esa manera, que tenemos que ver para creer, somos así. Y Él en su misericordia, pues hace cosas donde yo digo que no es que Él rompe su ley, aunque Él pudiera hacerlo, porque Dios es soberano y es uno de sus atributos. Él es Dios, Él puede hacer como Él quiera. Pero no es que se sale, pero sino como que Él llega a ese punto donde Él trata de encontrarnos un poquito a nosotros, porque sabe que nosotros no vamos a poder llegar a Él. Si Él no hace eso, somos tan imperfectos que no vamos a poder llegar a Él. Entonces, eso me llamó la atención, ¿verdad? Como le dijo ahí, así ellos siempre confiarán en ti. Él haciendo esto. Pero voy a ir punto por punto, ¿verdad? Como separé esto, porque me gusta ir en el orden, ¿verdad? Que lo leímos. Y vuelvo y le digo, si tienen otro punto de vista, escríbanlo ahí. ¿Qué vemos en este capítulo? Primeramente, vemos como Moisés mantenía su relación con Dios. Dice que inmediatamente él fue a separarse, a orar a hablar con Dios. Podemos ver que de eso dependía la dirección divina. Si no sientes dirección, a lo mejor no te estás separando con Dios lo suficiente. Véanse que cada vez que Dios le hablaba era como en esos tiempos de separación, donde o el Señor le decía a Moisés: sube acá, que tengo que hablar contigo, o en este caso, él fue a hablar con él. Claro, la Biblia no nos va a decir todos los detalles y todo exactamente, porque, ¿verdad? No cabería, dice la Biblia, todas las cosas en la palabra si se escribiese todo. Pero yo pensaba, yo decía, el capítulo anterior, Moisés estaba cansado, con mucho trabajo, ¿verdad? Y ahí fue que el suegro le dijo: mira, haz esto. Y él lo hizo. Yo dije: mira, ahí tuvo una oportunidad y él se separó. Ahí tuvo un poquito de tiempo de estar cansado haciendo todo el trabajo, ¿verdad? Cuando escuchó el consejo que cuando delegó trabajo. Y fíjense que lo primero que dice después es que él se aparta y se va a hablar con Dios. Por eso es la importancia de delegar, por eso es la importancia de no hacerlo todo. Y dejarnos guiar, ¿verdad? Por este capítulo anterior, y que el Señor nos guíe a que si tenemos mucha carga, porque si esa carga detenía quizás el que Moisés se separara con el Señor, pues de dónde iba a recibir dirección para el pueblo. Así que eso es algo que noté ahí, y es que, pues entendiendo el capítulo anterior, pues Moisés quizás estaba cansado y dijo: mira, ahora tengo un brequecito, déjame ir a hablar contigo, Señor, déjame subir y hablar contigo. Entonces vemos, ¿verdad? Que a veces si nosotros no estamos escuchando, por eso lo puse así, si yo no estoy escuchando al Señor, que la semana pasada creo que hablamos de eso, que a veces nos sentimos: Señor, pero tú no me hablas, Señor, pero si yo me siento como que no tengo dirección, quizás es que no estoy apartando el tiempo para hablar con Él. Dios no es como nosotros, que voy a hablar, lo llamo y Él me va a contestar a mismito.
El tiempo con el Señor, nosotros no le decimos al Señor qué hacer. Nosotros tenemos que sacar de nuestro tiempo, buscarlo en adoración. Hay momentos que oramos y Dios no nos dice nada y el tiempo fue para orar, hablamos con Él, cantamos, adoramos su nombre y se acabó. En la próxima, pues Dios quizás nos hace sentir algo y nos habla a nuestro corazón y nos da una respuesta o lo que sea. Él no nos tiene que hablar en todo momento, Él lo hace por su misericordia y es necesario que nosotros saquemos tiempo como Él hizo, ¿verdad? Para separarnos, para recibir esta dirección del Señor. Hay que callar las voces literal de los que están alrededor de nosotros y callar las voces en el sentido de separar tiempo. Pongo todo a un lado y ahora el tiempo, ¿verdad? Pues es del Señor. Y a veces fallamos en esto. Nos envolvemos en el diario vivir, en las ocupaciones y fallamos en esto. Así que es algo, ¿verdad? Que yo, por lo menos yo, es algo en mi lista para arreglar, sacar tiempo para escuchar dirección de Dios. Amén. Próximo punto puse, Dios le dice a Moisés que le recuerde y él mismo hace un recuento de lo que él ha hecho. Vemos aquí la importancia de no olvidar de dónde Dios nos sacó y que él merece toda la gloria. Cuando él empieza a hablar con él, le hace primero eso y le dice, acuérdale al pueblo todas las cosas que yo he hecho con ellos. El que me conoce a mí en lo personal sabe, mi mamá está aquí en la sala, mi mamá está aquí y ella sabe que yo siempre estoy hablando de eso, que yo siempre estoy hablando de la importancia de decirle a los que vienen, a nuestros hijos, a los otros, las cosas que el Señor ha hecho. Es algo que yo aprendí hace muchos años, al principio de mi, ¿verdad? De mi proceso que estoy pasando al principio, y le doy gracias al Señor por eso, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de orden, y fue literalmente 1 o 2 meses después que mi esposo se fue, el Señor me dio bien duro con esto, en el sentido de que me llevó por la palabra y me dio una convicción bien fuerte de lo que era llevar a mis hijos conmigo, que ellos vieran las maravillas que el Señor había hecho, estaba haciendo e iba a continuar haciendo en mi vida y en mi casa. Era necesario que yo, o sea, era mi responsabilidad que mis hijos vieran lo que Dios estaba haciendo. Y lo que había hecho y lo que iba a continuar haciendo durante ese tiempo, ¿verdad? Que yo no sabía qué tiempo yo iba a estar en todo esto y uno no sabe, ¿verdad? Cuánto tiempo van a durar nuestros problemas y a veces nos encerramos y los muchachos los movemos a un lado y queremos como que pensamos que echándolos a un lado sobreprotegemos a nuestros hijos del dolor o cosas así y a veces es necesario que ellos vean la escasez. Para que vean al que provee, como hablábamos la semana pasada. ¿Cómo yo voy a saber que Dios provee si no paso escasez? Pero ¿cómo mis hijos van a saber que Dios proveyó para la casa si yo de alguna forma tapé todo de ello? Y no me malinterpreten. Tenemos que pedirle dirección al Señor de cómo, ¿verdad?, llevar a nuestros hijos en esto. Y cada niño es diferente, las edades son diferentes. La inocencia de cada niño es diferente, ¿verdad? Su agilidad de mente es diferente. Todas estas cosas hay que saber, ¿verdad? Dejarse guiar por el Señor, pero yo no estoy de acuerdo y no lo aconsejo y lo puedo aconsejar porque yo crié a mis hijos sola. No aconsejo en esto de esconderle todo a los hijos porque con la intención de que queremos protegerlo porque los vamos a sobreproteger y en parte le hacemos un daño porque no le estamos enseñando a Dios. Y es necesario que ellos vean a Dios. Es necesario que ellos vean a Dios y qué mejor que nuestra casa, que nuestro hogar, que los testimonios de uno. Qué mejor que eso. Entonces, soy bien fuerte con eso de recordar las cosas que Dios ha hecho con todos nosotros, ¿verdad? Entonces fue lo que Dios le dijo a Moisés, acuérdale al pueblo lo que yo he hecho desde un principio. O sea, él no fue, acuérdale que ayer le di agua. No, no, no. Él se fue para atrás. Acuérdense en todo lo que hice en Egipto. Acuérdense en todo desde el principio. Dios siempre vuelve al principio. Y tengo que meter las canastas aquí, que siempre hablo de mis canastas, de las benditas canastas que yo siempre hablo, que yo siempre tengo la mía y que yo les recomiendo a ustedes que tengan la suya. Si tú tienes tu canasta, tú vas a ver las cosas desde el principio. Si tú anotas todas las cosas que Dios ha hecho contigo, tú vas a saber lo que Dios ha hecho desde el principio. No podemos olvidárnoslo. Y Dios es fuerte en eso. Acuérdense de lo que he hecho con ustedes. Eso aumenta nuestra fe, eso nos hace creer, eso quita la duda y eso glorifica al Señor. Entonces le dice, ve y dile al pueblo todo lo que yo hice con ellos desde el principio. Luego les promete que si ellos
siguen sus mandamientos y se mantienen separados, serán su nación santa. Qué lindo es que Dios nos diga, serán mi nación santa. Entre todo el mundo, porque ahí mismo Él dice que el mundo le pertenece, pero nos escogió a nosotros para ser su pueblo. O sea, si tú no te regocijas en esto, no lo estás entendiendo bien. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Todo es del Señor. Todo es del Señor. Nosotros somos del Señor, la tierra es del Señor, todo es del Señor. Pero Él dice, si tú sigues mis mandamientos y te mantienes separado, serán una nación santa, serán mi nación santa, que entre todos me escogiste a mí. Hay un himno que a mí me gusta mucho y dice así, dice, ese pedacito dice, si tú moriste por mí, soplaste vida en mí, entre tantos me escogiste a mí, ¿cómo no voy a adorarte a ti? Yo canto ese himno todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, aquí en mi casa siempre lo estoy cantando, porque que entre tanta gente el Señor nos escogiera a nosotros es un privilegio. Dios creó los ángeles, ¿verdad? Para que estuvieran en el cielo y los adoraran y los creó de esa manera. Pero a nosotros nos creó para nosotros escoger. Ahí es que entra el libre albedrío de nosotros, para tú escoger si lo adoras o no lo adoras, si sigues sus mandamientos o si no los sigues. Pero qué lindo que él dice, si escogen seguir mis mandamientos y se mantienen separados, serán mi nación santa. Yo me siento orgullosa de decir, yo soy parte de esa nación santa. No soy de Israel, pero gracias a la gracia de Jesucristo, ¿verdad? A la gracia de Jesucristo de haber venido al mundo y derramar esa sangre y de extender esa gracia inmerecida, ¿verdad? Que me tocó a mí. Yo caigo en ese grupo de esa nación santa. Aunque no soy el pueblo de Israel, soy adoptada y me meto por ahí. Como dijo aquella, mira, de la migaja, no por, yo tomo la migaja. El pan que no quiera tu pueblo lo tomo yo. Yo lo quiero, pero yo quiero ser parte de esa nación santa y lo somos cada vez que decidimos, cuando decidimos servirle y mantenernos fieles al Señor y separados, somos esa nación santa porque Él lo dice ahí. Si ustedes hacen eso, serán mi nación santa. Amén. Entre todo el mundo, porque ahí mismo lo dice. Él dijo entre todos van a ser mi nación santa. Ahí también veo que Moisés sigue el orden de jerarquía. Mírense en esto. ¿Qué es jerarquía? Una organización de personas o cosas en una escala ordenada y subordinante según el criterio de mayor a menor importancia o relevancia dentro de la misma. Lo que quiere decir es el orden, desde el más grande hasta el más pequeño. Eso es una jerarquía. Él siguió la jerarquía porque mira cómo dice, quiero leerlo ahí porque esto me llamó la atención. Me llamó la atención, estas son cosas como yo digo que se leen entre líneas, que uno tiene que cuando lo lee y desmenuza el capítulo, tú lo lees entre líneas. Porque el Señor le dijo a Moisés, después que le dijo, vete y dile que se recuerden y lo voy a hacer mi nación santa y todo esto, le dijo, vete y díselo. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Él le dijo, vete y díselo a los hijos de Israel. Pero él no bajó y dijo, hijos de Israel, vengan acá, que Dios dijo. No. Ahí dice después luego, entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Fíjense el orden, la jerarquía. Tengo que recalcar el orden porque eso es lo que hablábamos la semana pasada y es algo que siempre debe haber en nuestras mentes y que más adelante en otros capítulos vamos a ver que por quererse salir del orden, muchos murieron. Cuando empiece la mortandad aquí, porque no todos murieron a la misma vez. Ustedes van a ver que cuando comience la mortandad, empiezan a morir, se mueren unos pocos, se los traga la tierra a otros. Cuando empecemos a ver y estudiar esto empieza por eso, por quererse salir del orden. Por eso es algo que lo vamos a seguir tocando. Y es algo que nos choca a nosotros como humanos porque lo hablamos la semana pasada. Nosotros tendemos a ser fuertes en este tópico porque a nadie le gusta la sujeción. El que me diga, no, a mí me encanta someterme. A nadie le gusta someterse a otro. Uno tiende a pensar que sabe más que el otro, lo cual la Biblia dice, no tenga un elevado concepto de ti.
No debemos ser así. Quizás en unas cosas yo sé más que tú, pero tú sabes más que yo en otras. Así que yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Es simple, es así. Entonces el sometimiento tiene que ver con eso, con la humildad, con la humildad. La altivez de espíritu, eso es rebeldía. O sea, ahí no hay sometimiento. Y esa rebeldía trae muerte. La rebeldía, muchas veces, la rebeldía es la raíz de muchos pecados. Comienza por la rebeldía. Tú ves el pecado como tal, pero cuando vas a la raíz es la rebeldía, el no querer someterte, el no querer irte debajo, el no querer seguir instrucciones. Pero la Biblia siempre nos habla someternos a Dios, someternos a nuestros padres, someternos a nuestros patrones, a nuestros líderes, ¿verdad? Los siervos, sométanse a los que nos mandan. Siempre la Biblia en todo lugar nos habla de lo que es el sometimiento. Y como yo le digo a mis hijos, no era que el Señor no tenía más nada que hacer y se sentó a hacer reglas por chaval, por molestar. Todas las reglas, todas las normas que el Señor hace y que deja establecidas en la palabra son para beneficio de nosotros. Este orden lo que trae es beneficio para nosotros, para que trabaje bien, para que una organización trabaje bien, tiene que haber un orden. Yo sé que si ustedes abren los micrófonos, yo le pregunto, ¿alguno de ustedes ha trabajado en algún sitio donde arriba los jefes grandes tienen un desorden? ¿Verdad que horrible es trabajar en un sitio así, donde arriba los líderes no tienen un orden? Se ve reflejado en los empleados, se ve reflejado en la compañía, se ve reflejado en el resultado de lo que el negocio sea. Porque si no hay orden, como que no marchan las cosas bien. O sea que es una norma o es una norma, ¿verdad? Que el Señor ha establecido para nuestro beneficio, pero se nos hace difícil. Y si pensamos, ¿verdad? Y nos vamos bien espiritual, ¿por qué Satanás fue echado del cielo? Por rebeldía. Se rebeló, no quiso seguir el orden. ¿Por qué tú tienes que ser Dios? Yo quiero brillar como tú. Él brillaba, pero él quería brillar como brillaba Dios. Empezó por rebeldía. Entonces, sí, tenemos que tener eso en mente, porque eso pasa en el pueblo de Dios muchísimo. Rebeldía, celos entre hermanos, en ministerios pasa muchísimo también. Hay un orden y tenemos que examinarnos día a día y estar seguros que estamos andando como debemos. Que si vemos que estamos un poquito altivos, no, Señor, ayúdame a someterme, ayúdame a entender mi lugar, mi posición, ayúdame a humillarme. Si no lo haces tú, déjame decirte una cosa, si no lo haces tú por tu cuenta, si tú te sientes que estás un poco altivo y que no te estás sometiendo, sea a tu iglesia, a tu ministerio, a tu casa, a tu esposo, si eres mujer aquí, ¿verdad? Que nosotras tenemos que someternos a nuestros esposos. Y si el Espíritu Santo te está redarguyendo de que tú no lo estás haciendo, déjame decirte que después vas a pasar vergüenza, porque de la forma que Dios corrige estas cosas es con vergüenza. Vamos a pasar vergüenza, Él nos deja caer de frente, porque al altivo hay que humillarlo. De esa manera se quita la altivez con la humillación. Entonces después estamos llorando, Señor, pero ¿por qué me pasó esto? Me lo busqué, porque el Espíritu Santo me venía redarguyendo que me quitara un poquito de la altivez, que fuera un poquito humilde, pero yo no estaba haciendo caso y lo que eso provocó fuera que pasara una vergüenza cuando el Espíritu Santo estaba tratando de que tú no pasaras esa vergüenza. Así que lo voy a tocar, lo voy a seguir tocando porque lo vamos a ver más adelante cómo gente murió por esto. Y el punto de esta clase era eso, ver que ellos hicieron que les provocó que no entraran a la tierra prometida. Amén. Así que vemos que Moisés siguió esa jerarquía y aunque Dios mismo le dijo, vete y dile al pueblo, él bajó y él sabe el orden, él fue y le dijo, ancianos, mira, esto es lo que dijo el Señor. Los ancianos se lo comunicaron al pueblo y todo el pueblo dijo, ok, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Ellos aceptaron, ¿verdad? Lo que Dios dijo y luego Moisés va y se lo dice y le dice, mira, yo me voy a presentar en una densa nube. Luego Dios le da unas instrucciones a Moisés de cómo él hará para acercarse un poco al pueblo, para así hacer que ellos confíen más en él. Dios sabe que nosotros somos polvo, eso fue lo que le dije al principio que me había saltado un poco. Él sabe cómo somos y siempre hace cosas para encontrarnos a mitad de camino. Él sabe, ¿verdad? Que nosotros somos tan humanos que se nos hace difícil, ¿verdad? Llegar hasta él. Él no tiene que hacer eso, pero él sabía que eso aumentaría tanto la fe como el temor y el respeto
hacia Dios. Iba a aumentar la fe, ¿verdad? Ellos iban a tener esa confianza, tanto en Moisés, de que Dios es real, de que Dios le hablaba, como en el Dios mismo, un temor y un respeto hacia Dios mismo. Entendamos también una cosa, y quiero hacer ese paréntesis, no lo escribí aquí, pero ahora mismo viene a mi mente. Nosotros ahora estamos viviendo en otra dispensación, que es la dispensación de la gracia. Nosotros ahora ya Jesucristo vino y murió por nosotros. Jesucristo es el sumo sacerdote. Jesucristo es el camino al Padre. Él es el acceso al Padre. Pero este pueblo en ese momento no tenía todavía, ¿verdad? Jesucristo no había venido. Entonces, por eso el Señor trabajaba de otra manera. Por eso es que Él lo hace de esa manera. Déjame bajar. Y con todo y eso, vemos las instrucciones que le da, que cuando vemos estas cosas tipifican al tiempo de ahora, ¿verdad? Lo que hizo Jesucristo y lo que todavía nosotros tenemos que hacer para ver al Señor en nuestras vidas, para ver al Señor manifestarse en nuestras vidas. No de la misma forma, porque ahora, ¿verdad? No estoy diciendo que Dios no lo pueda hacer, bajar en una nube y enseñarse a alguien, como lo hizo así. Dios, como dijo ahorita, Él es soberano, Él hace como Él quiere. Pero en este tiempo, pues no es de esta manera que Él trabaja por lo general, sino que pues él se deja ver, se manifiesta a nosotros de otras maneras. Pero es lo mismo. Tenemos que tener una santificación como lo mismo que le dijo ahí. Dios no se le va a mostrar a alguien que no está santificado porque muere de igual manera. O sea, acuérdense que el Antiguo Testamento son sombras del Nuevo. Así que quería hacer esa aclaración para que entendieran. Porque me gusta estudiar estas cosas y llevarlo a nosotros, a este tiempo, ¿verdad? La relevancia a nosotros. El próximo punto, ¿verdad? Puse, aunque su misericordia es inmensa, tenemos que entender que Dios es santo y que nada va por encima de su santidad. Así que él ordena al líder a santificar al pueblo. Es decir, ahora el velo se rompió. Escuche bien. Ahora, eso es lo que le explicaba, el velo se rompió. Pero no hay... Discúlpenme, yo lo escribí aquí como yo soy y como yo hablo. El velo se rompió, pero no es que ahora se entra como Juancho por su casa al lugar santísimo, sino que tenemos que hacer como el salmista dijo, ¿quién entrará al lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. Ese dicho de Juancho por su casa, ¿verdad? Yo siempre digo eso. Eso es como, entra por ahí cualquiera. No porque el velo se haya roto y lo vemos ahora. Ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo en esto, que vemos mucha iglesia hablando, no, ya el velo se rompió y tú los ves en pecado y se creen que ellos van a entrar como quieran a la presencia de Dios. No. El salmista lo dijo allí, Señor, ¿quién entrará en tu lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. Y por ahí sigue, el que no ha elevado su corazón a cosa vana ni jurado con engaño. O sea, es lo mismo. Si no hay santificación en nosotros, se rompió el velo, pero atrévete a entrar que mueres allá adentro. No vas a poder entrar a la presencia del Señor. No vas a poder entrar, no vamos a poder entrar a la presencia del Señor. Dios es santo y eso no cambia. No porque era antes el antiguo y ahora el nuevo, dispensaciones, las dispensaciones cambia todo, pero Dios es el mismo y Él es santo y nada va por encima de su santidad. Eso es algo que nos tenemos que meter aquí. Que gracias al Señor por Jesucristo, que su sangre nos limpia. Ese sacrificio que Él hizo nos limpia a nosotros y nos da el acceso a entrar a su presencia. Yo cuando oro, casi todas mis oraciones siempre digo eso, Señor, y pongo mis manos siempre así. Aquí están mis manos, límpialas y limpia mi corazón para poder entrar a tu presencia. Yo no entro ahí, Señor, que está en los cielos, ya yo estoy en la presencia de Dios. No, yo cuando oro, que estoy ahí, que saco mi tiempo para el Señor, yo necesito decir, Señor, y esa sangre de Jesucristo que todavía limpia, fluye, limpia y arranca de mí y purifica. Yo soy fiel creyente. Yo no creo en una vez salvo, siempre salvo. Saben que el Señor le habló a sus discípulos cuando Él se iba, a Jesucristo, el Señor Jesús, antes de irse, ¿verdad? O fue antes o cuando regresó que hizo lo de lavar los pies, antes. Cuando Él está ahí, ¿verdad? La última comida, la última cena y le lava los pies. Él le habla a Pedro y le dice a Pedro, ¿verdad? Pedro dice, no, pero ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Que como tú, el maestro, me va a dar. Y Jesús le dice, si no te lavas los pies, tú no vas a entrar al reino de los cielos. Y él dijo, no, pues báñame completo.
Y ahí Jesús le dice, no, tú no has entendido, Pedrito. No es necesario que te bañes completo porque ya tú eres bautizado. Nosotros tenemos que entender unos principios, ¿verdad? Bíblicos. Y es que cuando nosotros somos bautizados, ¿verdad? En el Señor, pues muere el viejo hombre y somos un nuevo hombre. No necesitamos hacer eso muchas veces, lo que es el bautismo, porque ya en el mundo espiritual nosotros dijimos, dejo la vieja Brenda y esta nueva Brenda le va a servir al Señor. Dios es mi Dios, yo lo declaro dueño y Señor de mi vida. Me echaron al agua, me subieron y ahí se hizo ese acto y eso está. Pero en el caminar se nos ensucian los pies. Se nos ensucian los pies. Por eso Jesús le dijo, Pedro, son los pies que te tengo que lavar porque si no te los lavo no vas a entrar. No vas a entrar. Se te ensucian los pies. Se nos ensucian los pies en el camino. A todos. Y de vez en cuando tenemos que decirle, Señor, y yo lo hago todos los días, Señor, por favor, límpiame. Y no es que haya condenación en mí. Hablé en unas clases anteriores sobre la condenación. No es que debe haber condenación. No podemos dejar que el enemigo tampoco ponga condenación en nosotros. Es el entender y el saber, como decía ahorita, que somos polvo. El saber que somos humanos. No es que nos da permiso a pecar todos los días. Pues entonces Brenda lo que está diciendo es que yo voy a pecar durante el día. Entonces por las noches cuando yo oro, yo voy a orar y yo voy a decirle, Señor, que tu sangre me limpie y vuelvo a convertirme todas las noches. Usted puede tomar las palabras que yo estoy diciendo como usted quiera, pero su corazón lo conoce el Señor y usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo porque nuestro Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Nuestro Dios conoce, la Biblia dice que nosotros no somos esclavos del pecado. ¿Qué es un esclavo del pecado? Alguien que hace lo mismo todo el tiempo, constantemente, eres esclavo a ese pecado. Pero vamos a cometer falta y cuando las cometemos, ¿qué abogado tenemos? Vamos al trono de la gracia, pedimos disculpa, perdóname, Señor, me arrepiento y no lo volvemos a hacer. Tenemos, ¿verdad? Gracias a Jesucristo, ese acceso a ese trono de gracia donde podemos ser limpiados. Pero vuelvo y le digo, Dios conoce los corazones y quizá usted puede engañar a otros, pero a Dios no, porque también es una línea fina donde no podemos pisotear la sangre de Cristo. Amén. Así que él le habla y le habla de esa santificación que el pueblo tiene que hacer para él poderse mostrar. Y me llevó, o sea, miré esto y lo anoté y lo marqué aquí en la Biblia y lo marqué en las notas cuando le dijo, tengan cuidado. Marca, o sea, porque le dijo, marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia. Tengan cuidado. Nada de lo que nos pasa, no podemos decir, ay, mira, pasó esto y yo no sabía. Dios nos advierte. Tengamos cuidado. Sepamos que Dios es santo. Sepamos que Dios es santo. Amén. Y que Él nos advierte para eso, para que no perdamos nuestra vida, no muramos. Luego de esto, ¿verdad? Vemos que el pueblo tiembla, ya que Dios se manifiesta como fuego. Esto es otro punto que quiero hablar. Él se manifestó como fuego. ¿Qué hace el fuego? El fuego quema, el fuego purifica, pero el fuego duele. Los otros días yo estaba escuchando una prédica sobre el bautismo, ¿verdad? Que la Biblia habla de que seamos bautizados en el Espíritu y en fuego. Denme un segundito. Un segundito. Ok, tenía alguien que me estaba pidiendo para unirse a la clase y no encontraba el enlace y por eso se lo estaba enviando. Entonces, hace unos días atrás estaba escuchando una prédica sobre el bautismo en fuego y mientras escuchaba esa prédica, ¿verdad? A través de la palabra, aquella persona estaba hablando sobre específicamente el bautismo en fuego, que nosotros sabemos el de agua, en el espíritu se pide mucho, en el de agua pues se hace una vez, el del espíritu pues se pide mucho, sean bautizados con el espíritu, amén. Incluso la pastora del ministerio estuvo orando, ¿verdad? Creo que fue, no sé si fue hoy o ayer, por las personas que no habían recibido el bautismo en el espíritu. Es necesario, ¿verdad? Pedirlo. Señor, bautízanos con tu espíritu, Él es nuestro paracleto, Él es nuestro ayudador, es necesario. Pero qué poco se habla del bautismo en fuego.
que la Biblia habla. De eso podríamos hablar en otra ocasión, en otra clase. Pero algo que me llamó la atención fue eso, que el pueblo inmediatamente que vio el fuego, que solamente lo que dice la Biblia es que ellos vieron el fuego, había humo, rápidos, le dio un temor. Mira, no queremos ver a Dios. Porque el fuego quema, el fuego purifica, el fuego duele. Pero es necesario, hablábamos de esa santidad que el Señor pedía, y Él se muestra como quiere en fuego. Y yo pensaba, yo decía, Señor, es que tú eres tan santo que no te puedes mostrar de otra forma. Hasta el tú mostrarte en fuego quiere decir que lo estás haciendo por amor a mí, para que si todavía hay algo, ese fuego en el que te estás manifestando va a quemar eso en mí y me va a hacer apta de entonces estar cerca de ti. Es necesario pedir el bautismo en fuego. Es necesario, ¿verdad? Esa persona que predicaba decía, pídele al Señor, bautízame en Espíritu Santo y en fuego. Quema, quita de mí, arranca. Pero sepamos, ¿verdad? Que nos va a doler. El pueblo le dolió, el pueblo gritó. No dice que le dolió, pero gritó. Y si gritó y tuvo temor, quiere decir que le dolió, se atemorizó. Fue algo que no nos gustó, que no le gustó. Algo, porque si algo te gusta, tú no quieres que se vaya o no quieres que no vuelva a pasar. Si ellos lo dijeron, era porque fue algo fuerte, algo fuerte. Y nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que lo que estamos hablando, la santidad del Señor es así. Entonces, a veces nos cuesta, nos va a costar acercarnos al Señor. Pero cuando uno está en la presencia del Señor, ¿verdad? Yo hablaba hoy, yo decía, la corrección, lo que es la corrección, la santificación, no gusta. Pero cuando uno acepta esa corrección, esa purificación, aunque al momento no gusta, luego se siente tan y tan y tan bien. Es un sentimiento que nada en la tierra compara el tu poder decir, mira, yo hacía esto, yo pecaba de esta forma y Dios me libertó y Dios me limpió y Dios me santificó y Dios me lo quitó. Yo hacía este pecado. Los pecados por lo general gustan. Los pecados gustan porque si no gustaran no los haríamos. Si fuera algo que no nos gusta, no lo vamos a hacer. Los pecados gustan. Pero más gusta el tú ser libre de ese pecado. Créeme, por experiencia propia te lo digo. Más gusta que el Señor nos santifique. Ahora, el proceso de santificación, de liberación, duele y no nos gusta. Pero lo que viene después vale la pena. Es como cuando la mujer va a dar a luz, ¿verdad? Nos da el dolor y, ay, Dios mío, qué dolor nos da. Pero después se nos olvida porque la alegría es tanta. Así mismo es esto. Entonces este pueblo, ¿verdad? Gritó y dijo, ¿verdad? No queremos más porque el fuego hace esto. Así que yo anoté esto en mis notas, Señor. Yo necesito pedir más el bautismo de fuego. Bautízame en fuego. Purifícame, quita todo de mí para entonces yo poder acercarme más a tu presencia y que tú te puedas acercar a mí y yo acercarme a ti. Amén. También vemos que el pueblo tiembla, ya que Dios se manifestó como fuego. El fuego quema y purifica, pero duele. Y ahí busquemos el bautismo en fuego. Dios sigue amonestando a tener cuidado. Él no quiere que nadie perezca, sino que nos da oportunidades y nos da la oportunidad a ser santificados. Estas son oportunidades que Dios nos sigue dando. Santifícate, límpiate, sepárate. Amén. El líder hizo todo lo que Dios le dijo. Ahora, ¿cómo se sentiría el líder? Yo anoté aquí esto. ¿Cómo se sentiría el líder? ¿A qué nivel de santidad debe el líder andar? El líder es mejor del pueblo, es mejor que el pueblo. ¿Usted sabe por qué yo anoté esto? Porque luego que yo termine el capítulo, y este es el último punto, luego que yo termine el capítulo, yo dije, porque más adelante el pueblo se va a revelar. Ustedes van a ver, lo que pasa es que como sé un poquito lo que pasa más adelante, el pueblo se va a revelar. Y en un punto ellos van a decir a Dios, pero Dios con Moisés, tú nada más, y yo, ¿por qué yo no? Solamente Dios te puede hablar a ti. Entonces yo, cuando terminé de leer este y estudiar este de hoy, yo decía, ¿cómo se sentiría el líder que tú tienes que dar esa orden de que se tienen que santificar? Mira, se tienen que limpiar, el fuego los tiene que purificar. ¿A qué nivel de santidad tiene que andar el líder? Y el líder es mejor que el pueblo. Yo anoté eso porque yo decía, wow,
Es difícil ser líder. Entonces, mientras yo pensaba esto y todas estas preguntas me venían a la mente, el Señor me llevó, ay, y no puse la cita. Tengo aquí los versículos, pero no puse la cita. Déjeme buscársela aquí rapidito, porque el Señor me llevó a esto y yo se lo voy a leer en este momento. Algo que explica algo del líder. ¿Ok? Déjeme buscar aquí un momentito la cita. Creo que es Mateo 24. Vamos a ver. Vamos a ver si es aquí Mateo 24. 25 en adelante. Déjeme ponerlo de esta manera. Ok, Lucas 12. Ahora sí lo encontré. Es en Lucas 12, del 35 en adelante. Escuchen esto bien porque esto, yo me pongo en el lugar de los dos. Obviamente yo sé el final y yo sé que uno no se levanta contra los líderes, pero me puse en el lugar del pueblo. Porque como pueblo uno pensaría, wow, toda la santificación y todo lo que tenemos que hacer, porque yo no me metí aquí en las instrucciones de la santificación, pero eran de 3 días y haz esto y esto y esto. O sea, eran unas cosas específicas que el Señor le dijo, ¿verdad? Cómo santificarse y era un orden y una cosa ahí bien, bien fuerte. Entonces yo decía, como pueblo, ¿qué ellos pensarían del líder? O sea, el líder es un santo, porque el líder era un hombre. Y nos pasa ahora también. O sea, los pastores, por dar un ejemplo, ¿verdad? Nuestros pastores, los líderes de ministerio, ¿serán ellos más santos que yo? Dios tiene otro trato con ellos. Hay otra cosa para ellos. Entonces, mientras yo puse esas preguntas, porque son preguntas válidas, vamos a ser honestos, ¿verdad? No nos vamos a hacer más santos que nadie. Aunque sepamos que no debemos cuestionar al Señor, pues muchas veces esas preguntas nos vienen a la mente. Pero mira que en la palabra hay de todo. Y mientras yo pensaba eso, el Señor me llevó a este versículo y lo voy a leer. Voy a leer esto para que ustedes entiendan. Dice, Lucas 12, 35 en adelante, el temita que tiene arriba dice, preparados para la venida del Señor. Y dice, estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de las fiestas de boda. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están en la mesa y comen. Puede ser que llegue a la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera que sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Escucha bien. Entiendan lo siguiente. Aquí voy. Está hablando de la venida del Señor. Si el dueño de su casa supiera exactamente a qué hora viene el ladrón, no dejaría de asaltar su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pedro preguntó, Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? Acuérdense quién era Pedro. ¿Esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? Y el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Pero, ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo y comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere
pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. En palabras de Brenda, lo que dice ahí es más fuerte para el líder que para el pueblo que está dirigiendo. El castigo, si el líder no se somete de igual manera que el pueblo se está sometiendo, el castigo es más grande. Mire cómo ahí dice, que lo decimos así, al que más se le da, más se le demanda. Eso es lo que dice, lo que pasa es que lo estoy leyendo en otra versión. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Hay gente que corre para agarrar los micrófonos. Quieren el liderato, quieren ser líder. Ellos, si no tienen título, ellos no funcionan. Quieren ser el presidente de todo. Lo que trae eso, mira, déjame sentadita en el banco. No sentadita sin hacer nada, sentada sin títulos, pero haciendo, porque el trabajo es para todo. El trabajo es para todo, ¿verdad? Pero la mentalidad mía, y siempre ha sido así, no me des título. Yo no quiero título. Yo lo que quiero es servirle al Señor y hacer lo que Él me ha mandado. O sea, ¿cómo podemos aplicar esta palabra que acabo de leer en Lucas a lo que me pregunté de Moisés? Mira, por eso Moisés no entró, porque se supone que él supiera y cometió errores. Y a veces yo digo, pero qué injusto, Señor. ¿Es injusto Dios? Dios es sumamente justo. La justicia de Dios, ¿quién la entiende? Pero Él es sumamente justo. Así que no estén pidiendo los zapatos de sus líderes. No hagan eso. Ocúpense de lo suyo. Lideren lo que Dios le ha puesto en sus manos. A lo mejor Dios tiene algo más grande para ti, pero quizás no sabes lidiar lo que tienes ahora. ¿Verdad? Dicen, ¿verdad? Si en lo poco fuiste fiel, dice la Biblia, en lo mucho te pondré. Vamos a aprender a lidiar con lo poco que tenemos y dejar de estar viendo a los líderes mayores y querer lo que ellos tienen, porque entiende que la recompensa o lo que viene detrás o la responsabilidad, ¿verdad? Y el castigo, si no lo haces bien, es hasta peor que del pueblo. Así que hasta aquí, ¿verdad? La clase del día de hoy, eso fue lo que yo saqué de este capítulo. Yo anoté muchas notas para mí, muchas cosas que tengo que arreglar, muchas cosas que tengo que pedirle al Señor, mejorar, cosas que tengo que cambiar. Ya el Señor, como le dije, llevaba 2 o 3 días hablándome lo que es el bautismo en fuego. Y si quieren, como le dije, podemos otro día, en otra ocasión, hablar sobre eso, sobre el bautismo en fuego. Es sumamente importante. Eso es algo que debemos cada uno de nosotros, cada cierto tiempo, decirle, Señor, bautízame con tu fuego. Para limpiarnos, para purificarnos, el Señor lleva tiempito hablándonos de esto, de la santificación. Es la vida del cristiano. La vida del cristiano es un camino de santificación. El que se crea santo, santifíquese más. Vamos a alcanzar esa perfección de santidad en el cielo. Cuando lleguemos al cielo, ahí vamos a alcanzar esa perfección de santidad. Aquí en la tierra caminamos santos porque Él es santo. Caminamos siguiendo el ejemplo de Cristo y haciendo, ¿verdad? Cada día lo que Él nos ha enviado a hacer. Pero es un camino de santidad. Entonces, todas estas herramientas que el Señor nos está dando a través de la palabra, vamos a utilizarlas. Si tú ves que tus oraciones no están llegando, si tú sientes que Dios está lejos de ti, si tú te estás sintiendo de esa manera, puede ser que no nos estemos separando el tiempo para congregarnos con Él, como hizo Moisés ahí, o puede ser que hayan cosas en nosotras que necesitan ser purificadas, porque Dios es muy santo. ¿Ves? Que Él no se va a acercar. Se santificaron 3 días el pueblo, siguiendo todas las instrucciones de Él, y como quiera se aparece en fuego, para quemar por si acaso había algo más. Si nuestras oraciones no están llegando, si sentimos ese bloqueo, vamos a examinarnos. Vamos a decirnos, Espíritu Santo, bautízame en fuego, quita. Y si el Señor te trae a la mente cosas que estás haciendo, que estás mal, ahí está la santificación. ¿Qué tú haces en ese momento? Arrepentirte.
Si Dios te trae a la mente mientras tú le estás orando y le estás diciendo, Señor, santifícame, bautízame con tu Espíritu Santo, en Espíritu Santo y fuego, y tú sientes que el Espíritu Santo comienza a traerte a memoria cosas que tú ni pensabas que estaba fallándole al Señor o cosas que sí sabía, en el momento arrepiéntete. Entonces ahí estás dejando que ese fuego queme ese pecado en ti. Arrepiéntete ahí, perdóname, Señor, perdóname. Y si abrí puertas con ese pecado, saca de mí lo que tengas que sacar, estirpa, límpiame. Dice la Biblia, ¿verdad? El Levítico, que el sacerdote, cuando había una casa contaminada, lo hemos hablado antes, él iba y él raspaba la pared para sacar la inmundicia de la pared. A veces hay que raspar, hay que sacar, arrancar y se echaba afuera y se ponía material nuevo, esperando, ¿verdad? Que eso no volviera a salir. Se supone que no vuelva a salir. Porque ahí en Levítico vemos que si continúa el problema, terminan destruyendo la casa y rompiéndola porque no hay remedio. ¿Quieres seguir pecando? Pues mira, no hay remedio. No para siempre va a contender el hombre, ¿verdad? Jehová con el hombre, dice la palabra. No para siempre va a pelear con nosotros, pero sí sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Vamos a agarrarnos de esas misericordias, vamos a santificarnos y a limpiarnos en este caminar para entrar en el reposo de Dios y por consiguiente a la tierra prometida. Así que hasta aquí la clase. Dios les bendiga, Dios les guarde. Voy a parar la grabación.